Gracias, Dios, que eres lleno de amor. Esta mañana nos reunimos bajo tu palabra y a través de las palabras que des hoy, por favor, ayúdanos a saber cuánto nos amas y cuánto amas a cada espíritu. Y en el otro cuarto hay personas que están escuchando tu palabra. Por favor, ayúdalos y guíalos para que puedan crecer en su vida cristiana. Estamos viviendo en las últimas generaciones y sabemos que eres muy pronto hasta que vuelvas. Por favor, ayúdanos a tener esta idea en nuestra mente todos los días en nuestra vida. Solo nos quedan algunas semanas hasta que se termine el 2025 y por favor ayúdanos a planear bien para el año que viene. Y ayúdanos a reflexionar en este año que pasamos también. A pesar de que somos salvos, igual estamos en un proceso de santificación. Y mientras enseñamos tu palabra, por favor, ayúdanos a cada uno a crecer en nuestra vida cristiana también. Hay algunos hermanos y hermanas que no pudieron venir hoy por cualquier razón. Por favor, ayúdalos para que se puedan unir la próxima vez. Dejamos todo en tus manos poderosas desde el principio hasta el final y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Jeremías 5:1. Jeremías 5:1. El título del sermón de hoy es Un hombre. Busquemos Jeremías capítulo 5 versículo 1. Y leamos juntos. Recordad las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscar en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Si hay alguien que no ha encontrado el versículo, otra vez, Jeremías capítulo 5 versículo 1, leamos otra vez. Recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscar en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. El título del sermón de hoy es Un hombre. No 2 o 3 hombres, un hombre. Para una información corta de Jeremías, Israel antes era un Reino Unido. El primer rey fue el rey Saúl y después estuvo el rey David. Y el rey fue el rey Salomón. Después de Salomón, este Reino Unido se dividió en dos reinos, el norte y el sur. La parte del norte se llamaba Israel del Norte y la parte del sur se llamaba Judea del Sur. Entonces, cuando leemos Reyes y Crónicas, tienen que pensar sobre
esas dos naciones divididas. ¿Y cuál fue destruida primero? El norte fue destruido primero por el imperio de Asiria. Y cuando el libro de Jeremías fue escrito, no había Israel del norte, solo quedaba Judea del sur. Pero inclusive Judea del sur fue destruida, casi fue destruida por Babilonia cuando el libro de Jeremías fue escrito. Estaban muy cercanos a ser destruidos, y hay una razón por esto. Hay una razón aquí en el libro de Jeremías, y era porque no tenían una persona correcta. Si hay una persona correcta en el reino, no hay razón para que el reino de Judea sea destruido. ¿Qué tipo de persona necesitaban? Una persona que buscara la verdad y la justicia. Solo una persona. Una persona es muy importante. Y hoy vamos a ver qué tan importante es cada persona individual. Inclusive si una persona sacrifica y trabaja, da muchos frutos. Y vamos a ver eso. Inclusive Dios está buscando por una persona. Una persona que siga los mandamientos. Solo una. Y también la Biblia dice, busquemos Malaquías capítulo 3, versículo 17. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Justo antes de Mateo. Cuando lo lean, por favor lean fuerte. Y serán para mí especie de tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios tiene todas las personas salvas como su tesoro. Hay muchos tipos de tesoros en este mundo, pero ¿cuál es el tesoro más valioso? Es el diamante. Inclusive el propio diamante tiene muchas especies diferentes, como uno rojo, uno verde. Inclusive el diamante rojo tiene un valor muy muy alto. Y ante Dios, un espíritu salvo es como un diamante. Le pregunté a Gemini esta mañana que cuál era la joya más preciosa y dijo que era un diamante rosado que vale 72 millones de dólares. En coreano se diría como 100.000 millones. Y entonces cuando se ven ustedes mismos deben pensar, yo soy la joya de Dios. Cuando visité África, vi cómo habían unos niños que jugaban con los diamantes, porque es solo una piedra. Después de que juegan, la tiran, porque no saben qué es un diamante, porque no saben el valor de las piedras. Hay tantas personas que viven así. No saben que si
ellos mismos son muy preciosos ante Dios. Y deben saber eso primeramente, lo precioso que son ante Dios. Cuando vean una película, hay, por ejemplo, un tipo de película donde alguien es secuestrado y las personas piden por dinero en cambio, pero y usualmente secuestran a los niños de las familias ricas. Pero hay tantas familias porque los escogen a ellos, porque saben el valor de los niños, saben que su padre es rico y quieren recibir mucho dinero. Y debemos recordar eso también. Nuestro Padre es Dios. Y Dios es el más valioso de todo. Y eso significa que porque somos hijos de Dios, nosotros tampoco somos muy valiosos. Debemos saber eso. La razón por la que somos tan valiosos es porque tenemos espíritu, el cual es la imagen de Dios. Todos aprendimos sobre las características del espíritu, ¿verdad? El espíritu nunca desaparece, dura por siempre. A pesar de que después de morir nuestra carne se pudre, nuestro espíritu permanece en el cielo o en el infierno, pero permanece por siempre y nunca cambia. Gracias a eso todos tenemos una existencia preciosa ante Dios. Entonces cuando se ven a sí mismos, por favor, recuerden que son joyas ante Dios. Cuando encuentran joyas en el suelo, nunca la van a vender de una vez, ¿verdad? Deben tratarlas antes de venderlas. Así que cuando encuentran la piedra original, después de que la arreglan, el valor crece mucho. Igual con ustedes. Nosotros antes de Dios éramos una piedra normal, pero para ser más valiosos deben tratarse con Dios. Claro, puede que sea difícil o puede que duela. Como saben, los diamantes son la piedra más fuerte y pueden cortar el vidrio porque es la piedra más fuerte. Pero para usar un diamante como una herramienta deben cortarlo. Por eso fue que Dios destruyó el reino de Israel, porque no había un solo hombre que seguía la justicia ante Dios. No había ni un solo hombre correcto o justo. Solo una persona podía decidir el destino del reino. Inclusive, y si lo aplicamos a nosotros, inclusive el destino de la iglesia de Calgary depende de una persona. Uno de ustedes. Solo necesitamos una persona que busque la palabra de Dios y la justicia. Si no hay ni una persona que busque por la justicia de Dios, esta iglesia no existiría. Pero tenemos muchas personas aquí de esa manera. No sé cuántos, pero tenemos muchos hermanos y hermanas que buscan la justicia de Dios. Gracias a esto es que nuestra iglesia está creciendo. Tenemos 2, 3 y 4 personas. Y esas personas se reúnen y trabajan para Dios en la iglesia. Pero en Judea del Sur no había ni una sola persona que era correcta ante Dios. Por eso es que Dios le dijo a Jeremías, si encuentras un hombre en la ciudad de Jerusalén, no voy a destruir la ciudad. Pero Jeremías nunca lo encontró. Igual con Sodoma y Gomorra. Porque no tenían 10 hombres justos, fue la razón por que se destruyó Sodoma y Gomorra. Busquemos Génesis capítulo 18, versículo 26. Génesis capítulo 18, versículo 26.
Génesis 18:26. Leamos juntos. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Primeramente Dios le dijo a Abraham: si encuentras 50 hombres juntos en Sodoma, los perdonaré. Pero cuando Abraham lo pensó, él pensó que no había tantas personas justas en la ciudad. Entonces versículo 28. Abraham le dice: ¿qué pasa si encuentro 45 hombres justos en la ciudad? Entonces Dios le dice: ok, los perdonaré si encuentras a 45. Y versículo 29 dice que pregunta y si solo encuentra 40 personas justas. Y también preguntó por 30 y 20 y finalmente en el versículo 32. Leamos juntos. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallare allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Abraham tiene muy buena manera de pedir un descuento, ¿verdad? Empieza con 50 personas y termina con 10. ¿Qué pasa si Abraham pregunta otra vez para descontar más? Por ejemplo, si solo encuentra 5 hombres justos. Pero Abraham pensó que iba a haber 10 hombres justos en la ciudad, por eso paró ahí. Pero pensó que no había 10 personas justas. Por eso fueron destruidos. Pero ¿qué pasó con Judea del Sur? Solo una persona necesitaban. Dios dijo: si encuentras una persona justa, los perdonaré. Pero Jeremías no encontró a nadie. Entre ellos pueden pensar que, debe haber alguien justo aquí. Y deben pensar esto porque había miles y miles de personas ahí, ¿verdad? Y piensan que alguien más, no ellos mismos, sino que alguien más es justo ante Dios. Pero de una forma, nadie de ellos era justo. ¿Y aquí en la iglesia qué? Claro, hay líderes que viven para Dios, justamente. Pero si ustedes mismos no viven para Dios, más nadie va a vivir para Dios. Si ustedes no están despiertos, nadie más está despierto. Una persona puede ser ustedes mismos. Así que deben arreglarse ante Dios. Ante Dios, claro, obvio, son preciosos ante Dios, pero si quieren ser algo más preciosos, deben arreglarse. Deben tener muchas joyas en su casa, ¿verdad? Y mantienen esas joyas y esas cosas preciosas en cualquier parte de la casa. Claro que no, las guardan en lugares seguros, ¿verdad? Puede que hasta usen guantes cuando las tocan, porque tienen un gran valor. Y tienen aún más valor cuando las tratan de buena manera. Lo más importante es igual a ustedes. Cuando se arreglan, van a ser más preciosos ante Dios, dependiendo de cómo vivan ante Dios. Busquemos Ezequiel.
Ezequiel 22:30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Leamos juntos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios estaba a punto de destruir Judea del Sur ahora. Y Ezequiel en ese momento Dios estaba buscando a una sola persona justa ante él, pero no habían encontrado a nadie. No habían encontrado ni siquiera a una persona que era justa. Con solo una persona justa, la destrucción de su reino hubiese sido evitada. Igual con nuestra iglesia. Si hay una persona justa ante Dios en nuestra iglesia nunca va a caer. Ni siquiera 10 personas o 20 personas o 30 personas. Si hay tantas personas justas así, Dios nunca los va a destruir. Pero más importantemente, deben pensar, no que haya alguien que es justo ante Dios, pero que ustedes mismos deben ser justos ante Dios. Si están haciendo lo correcto ante Dios, su familia va a ser justos ante Dios. Y toda la iglesia va a ser justo ante Dios. A pesar, inclusive si hay un hombre justo o no, eso puede decidir el destino. Y busquemos Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Leamos juntos. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hace algunas semanas aprendimos sobre los israelitas, cómo perdieron el arca y el sacerdote de ese tiempo era Eli. Cuando murió Eli, Samuel fue el sacerdote. Y con Samuel los israelitas se arrepintieron ante Dios y se dieron cuenta que Dios los ayuda a sobrevivir. Y versículo 12, leamos juntos también. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Es-Ben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Después de que murió Eli, Samuel se volvió el sacerdote y guió a los israelitas para que se arrepintieran ante Dios. El lugar se llamaba Mizpar. Y puso una piedra ahí y la llamó Ebenezer, lo que significa la piedra de las piedras, para recordar la ayuda de Dios a los israelitas todo el tiempo. Ellos se habían olvidado de Dios.
a pesar de que Dios los ayudaba todo el tiempo, se habían olvidado. Cuando tenían problemas y dificultades, oraban a Dios y todos los problemas eran resolvidos, pero después de eso se olvidaban de Dios. Por eso es que Dios usó a los filisteos para castigar a los israelitas. Y después de que Samuel se volvió el sacerdote y guió a Israel, él despertó a los israelitas para que supieran sobre Dios otra vez. Todavía había filisteos ahí, donde vivía Samuel. Pero Dios protegió a los israelitas de los filisteos porque estaba Samuel, porque había una persona justa ante Dios. Y los protegió a todos. Los protegió a todos de sus enemigos gracias a que una persona, Samuel, era justo ante Dios. Y Dios los protegió gracias a una persona. Igual debe ser con nosotros. La roca de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda recibieron de Dios este año? Deberían escribirlo. Mientras vivimos en este mundo, Dios los va a ayudar a vivir mejor. Busquemos Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice que las personas de Israel sirvieron a Jehová todos los días de Josué. Porque Josué fue justo ante Dios mientras vivía. Y después de que Josué murió y todos los ancianos murieron, mientras el tiempo pasaba, las personas justas morían y morían. Y también dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué murió en el versículo 10 y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y versículo 11 también. Leamos juntos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los israelitas servían a Dios mientras las personas justas vivían, como Josué y los ancianos. Pero mientras el tiempo pasaba, morían y la nueva generación no tenía personas justas. Y cuando creció esta generación nueva, hicieron lo malo ante Dios. Igual como nosotros, cuando vivimos, debemos ser una persona justa ante Dios. Claro, podemos morir un día. Pero antes de que llegue ese momento, debemos enseñarles a nuestros hijos a ser una persona justa ante Dios. Y mientras esos hijos viven, entonces Dios los va a ayudar y los va a proteger. Porque en nuestra vida la educación es muy importante. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sabe de dónde viene su fe, eso significa que debemos enseñarle a nuestros hijos
de la fe. Como Timoteo amaba su fe que venía de su madre y de su abuela. Igual que nuestros hijos están aprendiendo ahora, ¿verdad? Están aprendiendo nuestra fe ahora. Cuando están sentados o cuando en cualquier momento debemos enseñarles. No solo una vez, debemos seguir enseñándoles. No solo este año, también el año que viene. Estoy buscando a una persona de la escuela de los domingos y le voy a dar un premio. Solo un estudiante. A un estudiante de la escuelita de los domingos le voy a dar un premio. Voy a ver cuántas veces, todas las veces que vinieron, los que evangelizaron y los versículos que se aprendieron. Y voy a chequear con todos los profesores. Si ninguno de los estudiantes pudieron llegar al estándar, no voy a dar ningún premio. Pero vamos a estar buscando a un estudiante para que reciba este premio. Y puede que haya un premio grande también. Claro, van a recibir un premio aquí en la iglesia, pero también en el cielo. Todavía no sé quién va a ser esa persona, pero por ejemplo, ¿qué pasa si hay 2 estudiantes que lo estén haciendo muy bien el año que viene? Claro, podemos darle el premio a esos 2 estudiantes. No importa cuántos estudiantes sean. Si todos lo están haciendo bien, si 3 estudiantes, claro, no, a lo mejor no 5 porque es mucho, pero a lo mejor 2 o 3, no hay problema, ¿verdad? Si lo están haciendo muy bien ante Dios. Si pueden ser un buen ejemplo a los otros estudiantes, deberían recibir un premio, ¿verdad? Para nuestros hijos. Vamos a enseñarles muy bien. Vamos a ver todas las partes. Deben leer la Biblia todos los días, deben hacerle caso a sus padres, deben unirse a la iglesia todo el tiempo. Así que estamos preparando todo muy bien. Porque solo una persona es muy importante. Deberíamos hacer los adultos también. Pero ustedes deben hacerlo muy bien ante sus hijos también. Como les dije, una persona es muy importante. Si no hay una persona justa ante Dios, no está la gracia de Dios. Busquemos Hechos, capítulo 9, versículo 11. 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 Leamos juntos. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y Dios lo mandó para buscar a Saulo, a buscar a esa persona. Después de esto, Dios le cambió el nombre a Pablo y Dios sabía dónde estaba él en este momento. Él le dijo la calle y Dios sabe que Saulo estaba orando. Es un solo hombre, pero fue encontrado por Dios. Y después que fue encontrado por Dios, escribió 14 libros en la Biblia.
Dios no solo encuentra a alguien como una persona normal, Él siempre está buscando a sus trabajadores, porque Saulo estaba orando, y donde sea que vayan, lo que sea que hagan ahí, Dios lo sabe todo. Si oran ahí, si leen la Biblia ahí, Dios lo sabe todo. Si, por ejemplo, nuestro hermano José está leyendo la Biblia en su casa, o si otros hermanos están jugando videojuegos en su casa, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que cada persona individual está haciendo. Y dependiendo de lo que sea que estén haciendo, Dios los va a usar. Necesitamos a una persona que pueda orar, una persona que pueda servir a nuestros hermanos y hermanas, y una persona para evangelizar. Como saben, solía vivir en Ecuador por 4 años. Por 3 años de esos 4 viví en Quito. Y conocí a una persona. Una hermana de ahí evangelizó a 40 personas en ese tiempo. Ella era la líder del grupo de las madres. Y cada semana traía a alguien más. Y le preguntaba, ¿dónde los conociste? Y le dice, en el bus, en la calle, en el hospital. Siempre que conocía a alguien, donde sea que los conocía, los traía a la iglesia para que escucharan la Biblia, para que escucharan la palabra de Dios. Su nombre era Sakhalin. Y una de las hermanas que ella evangelizó era Ribia, y tenía un carácter similar también, porque ella también evangelizó a muchas personas. Claro, nunca sobrepasó a Jacqueline, pero igual evangelizó a muchas personas también. Por ejemplo, estaba la hermana Jacqueline, que evangelizaba mucho, pero no era buena organizando. Y por ejemplo, después de que ella evangelizaba, había otros hermanos que los ayudaban hasta que eran salvos. Necesitamos a muchas personas para que hagan cosas diferentes. Y todos los hermanos debemos estar juntos en la oración. Y debemos pensar en qué tipo de personas somos ante Dios. ¿Qué hay de este año? Este año oré mucho ante Dios. Fui la persona que oraba siempre que veía cualquier cosa. En cualquier momento oraba a Dios. O también puede que haya alguien que servía a la iglesia, por ejemplo en el coro. Por ejemplo, como nuestro Dios, que le gusta escuchar nuestras adoraciones. Todas estas personas se reúnen en nuestra iglesia. Igual con las joyas. Cada joya tiene un valor diferente, una forma diferente, un color diferente. Como una esmeralda tiene un color verde o a veces azul. Igual con nosotros. Como todas las joyas tienen formas diferentes y valores diferentes, todos somos diferentes. Lo que significa que debemos hacer cosas diferentes y aprender en la iglesia. Si tienen talento para evangelizar a alguien, deben usarlo. Si les gusta aprenderse la Biblia, deben aprendérsela correctamente. Si tienen talento para recitar los versículos, deben hacer eso. Si les gusta servir a los otros hermanos y hermanas, solo deben hacer eso y ya. Solo se pueden enfocar en sus talentos y pueden ser especiales ante Dios. El apóstol Pablo, cuando
cuando vio a Dios, estaba orando. Y en la Biblia hay una persona que ora mucho ante Dios. Su nombre es Santiago. Buscamos Santiago capítulo 5, versículo 18. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16, leamos juntos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando leen el libro de Santiago, él habla mucho sobre la importancia de la oración, porque Santiago él mismo era la persona de oración. Él siempre se arrodillaba para orarle a Dios. Si vemos a las imágenes de Santiago en el internet, pueden ver que sus rodillas eran muy grandes porque siempre se arrodillaba para orar a Dios. Igual Daniel, igual Jesús, se arrodillaban ante Dios para orar. Porque debemos pedirle a Dios por ayuda. Debemos ser humildes ante Dios primeramente, que por eso nos tenemos que arrodillar antes de orar. Les he dicho bastantes veces antes también, cuando estaba en Quito, cuando enseñaba la palabra en ese momento, había también otra ciudad pequeña a 1 hora de Quito, que había algunas personas que escuchaban la palabra allá, y me llegó una llamada de los misioneros de los Estados Unidos que me preguntó, que me pidió que enseñara la palabra. Entonces fui hasta allá, y cuando llegué allá dije, oremos juntos, y empezó a haber mucho ruido. Y entonces cuando abrí mis ojos y vi que todas las personas ahí se arrodillaron para orar, y me quedé muy impresionado cuando vi eso. Como saben, todas las personas de América del Sur se sientan en las sillas, nunca se arrodillaban. Pero cuando vi eso, me di cuenta que estaban listos para escuchar la palabra de Dios. Claro, no les estoy pidiendo que se arrodillen ahorita, porque no tenemos suficiente espacio aquí. Pero cuando oren, pueden orar arrodillados. Y ellos, a pesar de que no eran salvos, tenían mentes muy humildes. Ellos le oraban a Dios muy honestamente, porque se arrodillaron ante Dios. Y Dios sabe todo lo que hace y las intenciones de cada persona. Y cada persona que trabaja para Dios, Dios trabaja para ellos también. Cuando piensan sobre un diamante, puede que piensen sobre un diamante como una persona, una forma muy hermosa. Igual nosotros debemos tener una forma hermosa y balanceada ante Dios. Deben leer la Biblia y unirse a las reuniones también. Si quieren orar bien ante Dios, deben tener un balance en su vida cristiana.
Y luego, si encuentran sus talentos ante Dios, deben enfocarse en eso aún más. No malentiendan. Oh, ok. Para adorar a Dios solo voy a seguir a los hermanos y hermanas. No malentiendan eso. Todo está conectado. Deben estar balanceados en todas las... Entonces, ¿quién ora bien? Aquel que ora para Dios bien. Y entonces así Dios trabajará para ellos. Y aquel que conozca sobre la Biblia más y más puede evangelizar más. Todos están conectados. Así que no deben malentender si solo se enfocan en una sola cosa. Dios está buscando a una persona justa, inclusive igual aquí en nuestra iglesia. Todos los días. No deben solo pensar en la iglesia, sino también en ustedes mismos cómo vivir para Dios. Pero no es una competencia. Todos es una unidad ante Dios. Deben ayudarse a sí mismos. Así que si solo piensan sobre Dios y su manera, pueden trabajar para Dios. Inclusive las personas que no son salvas, Dios también los está viendo a ellos y ve cómo son valiosos y preciosos. Porque Dios es aquel que ve a todos los espíritus de manera preciosa, porque todos somos creados por Dios en su imagen. Y entre más son salvos, más y más valor hay. Pero solo hay pocas personas que son salvas, ¿verdad? Igual con las joyas. Las joyas son muy preciosas porque hay pocas. Entonces, como hay pocas, son aún más valiosas. Por ejemplo, aquí hay un vaso. Creo que lo compré de IKEA. El valor de este vaso es decidido por su precio, ¿verdad? Puedo decir que el valor de este vaso es $10 porque pagué $10 por el vaso, ¿verdad? Y vi en una serie esa persona llevó un reloj a una de esas tiendas donde puedes vender tus cosas y pidió $10,000 por su reloj viejo. Pero ¿por qué pidió tanto? Porque la persona que usaba ese reloj era muy preciosa. Así que ahora el valor del reloj es $10,000. A pesar de que era muy viejo y estaba gastado, el valor era más grande por la persona que lo usó. Si alguien sí pagaba los $10,000 por ese reloj, el valor del reloj se volvía $10,000. Igual que nosotros, después de que somos salvos, nuestro valor se sube bastante. Y si vemos 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 19 a 20. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso significa que Dios compró nuestro espíritu por un precio. Así que el valor es decidido por cuánto paga, ¿verdad? Por cuánto paga, el valor de las cosas es decidido, igual con nuestro espíritu. Entonces, ¿cuánto vale nuestro espíritu? Es la sangre de Jesucristo. El valor de nuestro espíritu es la sangre de Jesucristo, porque Dios compró nuestro espíritu con la sangre de Jesús. Nuestro espíritu es del mismo valor que la sangre de Jesús. ¿Cuándo se dan cuenta de esto? Busquemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Leamos juntos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos somos perdonados, ¿verdad? Esto significa que hay alguien que pagó por nuestros pecados, por eso somos perdonados. No fue plata o oro que pagó por esto, pero la sangre preciosa de Jesús. ¿Entienden esto? Dios pagó por nuestro espíritu con la sangre de Jesús. Si alguien paga por este vaso por $1000, es un vaso con mucho valor, ¿verdad? Igual con nuestro espíritu. Dios mandó a Jesucristo como su único hijo y con su muerte y su sangre, Él pagó por nuestro espíritu porque nos ama tanto. Hay tantos videos. Vi un video una vez de un joven en Estados Unidos que su padre era un policía y había un carro de policía que su papá manejaba antes de que moría, y el carro era muy viejo. Y en el lugar donde venden los carros había una subasta para el carro que su papá manejaba, y ahorró mucho dinero para comprar este carro y puso $1000, pero después había otras personas que ponían más y más dinero, pero otras personas ofrecieron más dinero, entonces él no pudo tener ese carro. Pero la otra persona era su vecino y pagó mucho dinero. Pero ¿saben qué pasó después? Le dio el carro a este hombre como un regalo. Y la razón por la que pagó mucho por el carro fue porque él sabía el valor. Y el valor para ese joven. Por eso pagó por él, ¿verdad? Igual para nosotros. Porque Dios nos salvó con la sangre de Jesús. Porque somos pecadores, ¿verdad? ¿Cuánto nos amó? Si vemos al precio que pagó, sabemos cuánto nos amó. Él pagó con la sangre de su único hijo Jesús. Y las personas que se dan cuenta de esto por la salvación
pueden aprender su propio valor ante Dios. Y pueden darse cuenta del valor que tienen y lo precioso que son ante Dios. Dios, por su Espíritu, Dios pagó con la sangre de Jesús. Debemos entender esto. Así que no debemos seguir por nuestras propias vidas. No debemos. Y busquemos 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. Leamos juntos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. No solo el hermano, sino el hermano por quien Cristo murió. No solo la hermana, sino la hermana por quien Cristo murió. Todos somos hermanos y hermanas. Y cuando vengan los otros hermanos y hermanas, deben tener cuidado de cómo se comportan con ellos. Porque a todos los hermanos y hermanas aquí, Jesús murió por ellos. Y gracias a mi comportamiento, gracias a las cosas que digo, no deberíamos herirlos o herir su corazón, porque tienen mucho valor ante Dios también. Igual con nosotros. Por eso es que la Biblia dice que un espíritu salvado es más valioso que cada universo completo, inclusive de los espíritus que no son salvos. ¿Qué tal de los que los que son salvos son aún más asombrosos y más valiosos? Todas las personas que Todas las personas son valiosas, pero una vez que son salvas son aún más valiosas ante Dios. Y cuando veía esta serie donde vendían sus cosas, a veces era muy ridículo porque pedían mucho dinero por algo que se veía que no servía, pero hay algunas personas que conocen su valor. Por ejemplo, las cartas de Pokémon. Siempre me reía de eso antes. Cómo hay personas que pagan tanto por ellos, inclusive miles de dólares por una tarjeta. Pero ellos dicen que ese es el valor de la tarjeta porque eso es lo que pagan. Las personas que no saben el valor, eso no es nada. Es solo la carta, pero para los que no saben el valor es solo una carta, pero las personas que sí saben el valor son muy felices de comprar esto. Las personas del mundo no saben sobre el valor de la salvación. No lo conocen, no saben sobre el valor de la palabra. Pero a través de nuestra salvación, las palabras de Dios son aún más valiosas, ¿verdad? Como saben, todas las ollas, la razón por la que todas las ollas tienen un valor grande es porque no cambian. Mientras pasa el tiempo, no cambian. Y las ollas como el oro o los diamantes nunca cambian mientras pasa el tiempo, ¿verdad? Igual para nosotros, en nuestra vida cristiana, hay cosas en las que pasan tiempo que nunca cambiarán. Igual con Jesucristo. Jesús del pasado, el presente y el futuro siempre es el mismo.
y nuestra salvación es lo más valioso, pero las personas del mundo no conocen esto. Y no conocen el valor de Dios y su salvación y lo que estamos haciendo para Dios. Inclusive los espíritus que no son salvos son valiosos, pero los que sí son salvos ni siquiera se pueden comparar. Solo hay pocas personas que son salvas, como saben. Pero entre esas pocas personas salvas, también hay pocas personas que viven para Dios. Busquemos Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Leamos juntos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay bastantes obreros en nuestra vida cristiana y hay muchos lugares donde debemos trabajar. Inclusive en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo hay muchos tipos de trabajos para Dios. Y esto es porque nadie quiere aplicar para esto, porque no son pagados en este mundo. Son pagados en el cielo, pero por esto es que la gente no se quiere unir. Debemos esperar por nuestro pago en el cielo en el futuro. Y así es como Dios contrata a sus obreros para la cosecha. Si por ejemplo, si ven a una un contrato, puede que no entiendan bien lo que está pidiendo, pero Dios siempre está buscando trabajadores todos los días para darles una gran recompensa en el cielo. Busquemos Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8, leamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Dios está buscando a alguien que trabajara para Él? ¿Quién va a trabajar para Él? La razón por la que Dios, la razón por la que Dios se llamó nosotros es por la Trinidad. Y en ese momento Isaías respondió al pedido de Dios. A veces yo veía estas cosas en el grupo de jóvenes. Por ejemplo, si preguntaba quién va a botar la basura y varios jóvenes decían que iban a hacer esto. Lo vi varias veces. Cuando Dios escuchó a Isaías, ¿cómo piensan que se sintió Dios? Debe haber estado muy feliz con Isaías, porque él tuvo la voluntad de trabajar para Dios.
Así que si ven la Biblia, hay 5 ofrendas diferentes para Dios. Y algunas de estas ofrendas son mandatorias, no importa si la quieren hacer o no. Pero dos de ellas son mandatorias y 3 son voluntarias. Si hacen las ofrendas voluntarias, Dios va a estar muy feliz con eso también. Y en sus vidas cristianas hay algo que deben hacer mandatoriamente, pero cuando hacen algo para Dios voluntariamente, van a ser bendecidos. Así que ayer el grupo de jóvenes aprendió sobre las recompensas en el cielo. Así que les di algo para comprar, por ejemplo, en la oración de los musulmanes. Saben, deben orar 2 veces al día, todos los días, porque es algo mandatorio para ellos. Y otras veces deben orar 4 veces al día. Y cuando dan ofrendas a Dios, toman más de 1 hora. Así que los musulmanes deben pasar a veces más de 2 horas orando. No hay musulmanes aquí, ¿verdad? Pero también hay 5 cosas que deben hacer en su vida obligatoriamente. Lo primero es que deben visitar a Meca Deben visitar ese lugar en Arabia Saudita y hay como una roca por donde deben caminar, pero también está el Ramadán, donde deben hacer un ayuno cada año. Lo otro también es que todos los días deben orar 5 veces al día. Y estas son sus cosas que deben hacer mandatoriamente. Si creen en Alá, deben hacer esto, deben orar 5 veces al día. Y también deben confesar sus pecados y deben ayudar a los pobres. Y cuando vi a la parte de la oración, que deben orar 5 veces al día, me estaba riendo de eso, pero ¿saben qué? Originalmente debían hacer como 50 oraciones cada día. Y ellos creen que el tiempo de la oración es el tiempo donde pueden estar más cerca a Dios. Y entonces hacen el compromiso de hacer oración 5 veces al día. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros creemos en el Dios verdadero y nos podemos tomar 5 a 10 minutos en orar. Entonces debemos orar voluntariamente, no mandatoriamente, ¿verdad? Inclusive los musulmanes que creen en Alá, ellos hacen sus deberes como mandatoriamente. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros también debemos hacer esto, pero voluntariamente, y vivir una buena vida cristiana. Si pasan más tiempo para Dios, Dios los va a usar. Igual con Isaías. Por eso Isaías tuvo voluntad de hacer lo que Dios iba a pedir.
Lo más importante de esto es voluntariamente. Si tienen el chance de ofrecerse a Dios voluntariamente, no deben decir no, no deben negarse. Puede que haya una muy buena oportunidad para servir a Dios. Si buscamos Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 1. Leamos juntos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí está el nombre de una persona, Febe. Es de la iglesia de Cencrea. En el momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo sobre la iglesia de Corintios y esta iglesia es una iglesia muy grande comparada a la iglesia de Cencrea. Por ejemplo, si están escribiendo la carta a la iglesia de Cagliari desde una iglesia, es una iglesia muy pequeña, ¿verdad? Y entonces esto es como un poco raro, porque en la iglesia de Corintios era una iglesia muy, muy grande comparada a la iglesia de Cencrea. Y hay muchos hermanos que dedicaron su vida a dar la palabra del apóstol Pablo a los romanos. Pero también está esta hermana, la hermana Febe, que pasó su vida intentando dar esta carta a los hermanos romanos. Ni siquiera era un hermano, era una hermana. Ella caminó mucho tiempo y deben recordar también, era una hermana, era mujer. Y en esos tiempos la iglesia romana tenía también muchos problemas porque había conflictos entre dos doctrinas diferentes en la iglesia. Por eso en el libro de Romanos el apóstol Pablo habla sobre la doctrina correcta que debemos seguir para esta es la doctrina correcta para nuestra vida cristiana, y mandó esta carta por la hermana Febe. Y Romanos 16:3 leamos juntos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hay dos personas que nombran en este versículo, Priscila y Aquila, que son trabajadoras junto con el apóstol Pablo, porque arriesgaron su vida por el trabajo del apóstol Pablo. Estas familias, la familia de Priscila y Aquila, y también Febe, la hermana Febe de esta iglesia pequeña. Por estas hermanos y hermanas alrededor del apóstol Pablo, gracias a ellos, el apóstol Pablo pudo trabajar para Dios. Y el versículo 6, leamos juntos. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hay otra hermana también que se llama María, la cual trabajó mucho entre vosotros. Y versículo 12. Leamos juntos. Saludar a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa, las cuales trabajaron en el Señor. Pero ¿qué hay de Persida?
Persida trabajó mucho en el Señor. Trabajó mucho en el Señor, debemos recordar esto. Y versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Si ven el capítulo 16 en el libro de Romanos, el apóstol Pablo llama a cada hermano y hermana y explica lo que hicieron para Dios. Y también tienen explicaciones diferentes de lo que hicieron después de su nombre. Algunos solo son trabajador para Dios y algunos son trabajado mucho para Dios. Y algunos son solo amados. Algunos que arriesgaron su vida por el trabajo. Y esta Persida que trabajó mucho en el Señor y fue amada porque trabajó mucho en el Señor. Cada persona fue escrita diferente por el apóstol Pablo. ¿Y qué hay de Dios? Dios los conocía aún más. Y Él conoce todo sobre nosotros. Dios sabe todo lo que hice en el 2025. Y conforme a su vida cristiana van a recibir el pago en el cielo. Y hoy les doy el sermón del título de un hombre ante Dios. Porque debemos ser una persona preciosa ante Dios. Una persona que trabaja voluntariamente para Dios. Especialmente los estudiantes. Si encuentran basura en el piso, deben recogerla ustedes mismos, ¿verdad? Si algo está desordenado, no deben llamar a su profesor, pero deben hacerlo ustedes mismos, voluntariamente. Inclusive leer la Biblia. A veces su madre les dice, ¿han leído la Biblia? ¿Ya leyeron la Biblia? Antes de que su madre les pregunte, deben hacerlo voluntariamente. Y después le dicen, deja de preguntarme, yo lo hago yo mismo. Deben hacerlo voluntariamente. Y después así pueden ser usados por Dios. Oremos juntos para terminar. Gracias Dios que eres lleno de amor. Hoy recibimos muchas lecciones por el sermón. Por favor, ayúdanos a darnos cuenta el valor que tenemos ante ti. Como joyas y cosas preciosas, por favor, ayúdanos a vivir de buena manera y concorde a tu guía. Y también con los hermanos en la escuelita de los domingos que están escuchando tu palabra, por favor, ayúdalos a que crezcan, que sean grandes trabajadores para ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.